el tiempo llegó, y Dios escogió a un varón para revelar a su pueblo las profecías que hasta ese momento habían sido dadas. El nombre de aquel varón fue Guillermo Miller. Guillermo Miller nació el 13 de febrero de 1782. Cuando era un niño, vivía en una finca al este de Nueva York. Al morir sus padres, él heredó esa finca. De joven siempre se destacó por ser un estudiante muy diligente. Prestaba libros y no perdía la más mínima oportunidad para estudiar. En la noche, cuando sus padres se retiraban a descansar, Guillermo se levantaba en silencio, tomaba un libro, se acostaba frente a la chimenea y estudiaba. Una noche, su padre lo sorprendió y lo amenazó con golpearlo si no dejaba ese hábito ridículo de estudiar y si no descansaba. Miller tenía una formación religiosa sólida, pero se unió a la multitud equivocada. Sus amigos eran deístas. Esta gente dejaba a un lado el estudio de la Biblia y tenía ideas vagas acerca de Dios y su personalidad. Pero Miller siempre fue un hombre con un carácter moral elevado. Lo que no logró encontrar en la religión, lo intentó obtener en realizaciones patrióticas elevadas. Un ejemplo de ello fue que sirvió con distinción en su patria como oficial en la guerra de 1812. Así también sirvió como juez de paz en su comunidad natal. Cuando Guillermo Miller tenía 34 años, sintió un descontento en cuanto a sus perspectivas. El Espíritu Santo había sorprendido su corazón y volvió al estudio de la palabra de Dios. En la Biblia, Jesús le fue revelado como su Salvador. Había encontrado en Cristo la respuesta a todas sus necesidades. Decidió estudiar la Biblia cuidadosamente y establecer, si podía, la respuesta a muchos de los problemas que lo tenían perplejo. En su estudio, logró enfocarse en las grandes profecías acerca de la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Las profecías del tiempo le fascinaban, pero en particular le encantaban las profecías de Daniel y Apocalipsis. En su libro Primeros Escritos, Elena G. de White da un bosquejo acerca de la vida de Guillermo Miller. Específicamente en el capítulo número 52, ella menciona cómo Dios envió a su ángel para que conmoviese el corazón de aquel agricultor que en su debido momento no creía en la Biblia. Guillermo Miller fue inducido a estudiar y escudriñar las profecías. Muchas veces los ángeles del Señor visitaron a Miller para ayudarlo a comprender y entender las profecías que para ese momento estaban veladas para el pueblo de Dios. A Guillermo Miller se le dio el primer eslabón de la cadena de la verdad. Y no se quedó solamente con ese primer eslabón, sino que investigó y fue uniendo eslabón tras eslabón hasta formar la preciosa cadena de la verdad. Aquel libro que él en su debido momento consideró no inspirado, llegó a ser para Guillermo Miller la más grande verdad. Para Guillermo Miller la Biblia fue su mayor gozo, su mayor verdad. Guillermo Miller descubrió en la Biblia que un pasaje daba respuesta a otro pasaje. Así que cuando no entendía un pasaje, simplemente encontraba respuesta ahí mismo en la Biblia. Guillermo Miller siguió sus estudios acerca de las profecías, pero se dio cuenta también que la iglesia estaba pasando por un momento en donde estaba dormida, en donde estaba relajada, en donde los de la iglesia habían dejado de ver a Cristo y más bien habían puesto su vista en el mundo, habían dejado las maravillas que les ofrecía Dios en las mansiones celestiales por las cosas terrenales, habían empezado a dejar el gozo del cielo por los placeres del mundo, y eso poco a poco fue afectando el ánimo de Miller. Sin embargo, él no dejó de estudiar y escudriñar las profecías. Pero, ¿qué descubrió Miller en su debido momento cuando estudió las Biblias? Las señales de los tiempos y la presente condición del mundo concuerdan con las descripciones proféticas de los últimos días. Estoy convencido que este mundo ha llegado a los límites del tiempo asignado. Cristo Jesús está a punto de regresar en toda su gloria.
En el año de 1818, Guillermo Miller dedujo de que Cristo vendría entre el año de 1843 y el año de 1844. Sin embargo, pensaba, soy solamente un agricultor, ¿cómo las personas creerán mi palabra? Así se mantuvo durante 15 largos años. Sin embargo, le hizo una promesa al Señor y dijo, Señor, si tú vas conmigo, yo iré. Un sábado por la mañana, en agosto de 1831, dio un extraordinario comienzo para el día más importante en la vida de Guillermo Miller, pues ese día sucedería algo importante en su vida. Pase. Sobrino, ¿qué pasa? Tío Guillermo, el pastor de nuestra iglesia no podrá predicar mañana. Papá me mandó que te pida que vengas y nos hables sobre lo que estás estudiando en la Biblia. Sobre las profecías y la segunda venida de Cristo. ¿Vendrás? Guillermo Miller estaba asombrado por ese llamado tan repentino que Dios le había hecho, que ni siquiera contestó una sola palabra a ese hombre, sino que salió corriendo al bosque de Arce, a donde él acostumbraba orar. A lo largo del camino, escuchó una voz que le decía en su oído, ve y dilo al mundo. Cayendo de rodillas, Guillermo Miller gritó y dijo, Señor, yo no puedo ir, yo solo soy un simple agricultor. ¿Cómo puedo yo llevar un mensaje como Noé? Respondiendo Dios, le dice, ¿acaso romperás una promesa tan pronto de haberla hecho? Ve y dilo al mundo. Al fin de todo, Guillermo Miller se rindió y exclamando dijo, Señor, si tú vas conmigo, entonces yo iré. Luego de que Guillermo Miller se comprometió con Dios, él comenzó a predicar de iglesia en iglesia lo que Dios le había enseñado acerca de la segunda venida de Cristo y de la fecha de 1844. Llegó el día y Cristo nunca vino. Y los corazones de aquellas personas, de aquellas hermanas y hermanos, se llenaron de tristeza y de dolor, porque Cristo nunca vino. Pero Guillermo Miller nunca se dio por vencido. Él siguió estudiando las fechas y llegó a la conclusión de que Cristo no venía ese día, sino que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo a interceder por nosotros. Desde ese momento, Guillermo Miller dejó de predicar acerca de la segunda venida de Cristo y comenzó a predicar acerca de cómo debe prepararse un cristiano para su salvación. Tiempo después, Guillermo Miller muere el 20 de diciembre de 1849 y sus restos permanecen en Nueva York esperando al dador de la vida, al Salvador del mundo, Cristo Jesús.